Este día es una ocasión para presentarles un atento saludo en el nombre del Señor y darle la bienvenida también a quienes en esta tarde están en calidad de invitados. Felicitamos a los hermanos y a las hermanas que han traído invitados también. Esa es una buena labor que se hace en la obra del Señor. Quiero preguntarles si se escucha bien. Sí, muy bien. Entonces quiero mantener esto a distancia y la idea es que ustedes puedan escuchar bien y tampoco la idea es romperles los tímpanos. Así que en el nombre del Señor vamos a retomar la idea que el día de ayer teníamos y este día vamos a continuar. Gracias. Este día vamos a continuar siempre, únicamente vamos a leer un texto antes en la primera carta el apóstol Pablo escribe a los Corintios. Busque ahí por favor capítulo 2. No sé quiénes acá ganaban los concursos bíblicos para buscar luego los libros, pero es primera a los Corintios, capítulo 2. Aunque yo sé que todavía se escucha sonido de hojas, voy a comenzar la lectura. Dice en el nombre del Señor. Dice versículos 14 y 15, 16 también. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora lo voy a hacer en forma de pregunta. ¿Tenemos la mente de Cristo? Bueno, este tema es muy interesante, pero la idea es retomar la lectura que teníamos en la segunda carta que escribe Pedro. Vamos a ubicarnos allí. Lo que leí anteriormente tiene relación. En un momento van a saber la relación. Segunda carta que escribe Pedro, capítulo 3. Dice la palabra del Señor. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambos despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y que teníamos el día de ayer, pero poco a poco se está escuchando.
darle continuidad al pensamiento que teníamos el día de ayer acerca de las advertencias que Pedro le hace a los hermanos, esto es muy interesante entenderlo porque él lo hace al final de lo que podríamos considerar su carrera en Cristo. Pedro está en la despedida de su vida, pero él sabe también que ha llegado el momento que, conforme el Señor se lo anticipó, él va a entregar también la ofrenda de su vida como un sacrificio al Señor. Ahora mismo Pedro necesita darle instrucción a los hermanos, porque él sabe que hay muchas cosas que ya están pasando en el tiempo que escribe la carta y otras que están por venir. Y como decíamos el día de ayer, la intención de Pedro es muy clara, es muy puntual. Primero, despertar el limpio, es decir, despertar con exhortación el limpio entendimiento. Amados hermanos, para el creyente debe saber que hay un entendimiento natural y un entendimiento espiritual. El entendimiento natural me sirve para desenvolverme en la vida diaria. El entendimiento natural, con ese nacimos y vamos creciendo y madurando en él. Pero el entendimiento espiritual no se obtiene más que creyendo en Cristo, estando unido a Cristo en una unión vital e indisoluble. En otras palabras, cuando llegamos a Cristo, también asimismo hemos obtenido en la vida de Cristo, la manera de pensar de Cristo, la mente de Cristo. Cuando realmente nos equivocamos y tomamos malas decisiones, no es la mente de Cristo, es la mente natural. Es aquello que está viciado, que está corrompido. Es aquello que se adapta al sistema de este mundo y no agrada a Dios. Ahora lo que Pedro está diciendo a los hermanos, lo que quiero yo despertarles es su limpio entendimiento. ¿Por qué un entendimiento va a ser limpio? ¿Cómo puedo yo tener un entendimiento limpio que prevalezca en mí la manera de pensar de Cristo? De tal manera que la manera de pensar de Cristo actúe en mí, en todas las áreas de mi vida. Y entonces llegamos a pensar lo siguiente, por ejemplo, el limpio entendimiento, para comenzar, me ayuda a interpretar correctamente las Escrituras. Cuando no interpretamos correctamente las Escrituras, no es la dirección del Espíritu Santo, porque Él no se equivoca. Cuando el creyente abre su Biblia y va a parar a otro lado, no es la mente de Cristo. Él está abordando la palabra de Dios desde su enfoque natural y está aplicando su mente natural a las Escrituras, de tal manera que esa interpretación es equivocada totalmente. Y de ahí que surjan las sectas, por ejemplo. La mente, es decir, el limpio entendimiento, me ayuda también a saber que el Espíritu Santo, el que reveló las Escrituras, el que inspiró las Escrituras y el que ilumina las Escrituras, es aquel que me puede también ayudar para dar un mensaje que sea de edificación. Cuando estoy acá y he abordado el púlpito, la verdad es que el propósito es que todo sea de edificación, no hablar de mí, hablar del Señor y de su palabra, que es lo que realmente nos nutre. Todo lo demás será desperdicio, será bagazo. Ahora, otro objetivo del limpio entendimiento es para identificar. Si vamos a la parte que antecede a la lectura de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, él ya advirtió a los hermanos, y a él mismo Pedro le dice a los hermanos que se levantarán de en medio de la congregación a aquellos que negarán la fe
y que negarán también la doctrina básica que hemos aprendido del Señor. De esta manera entonces el limpio entendimiento nos sirve para identificar la verdad del error. Aquel que no es capaz y que ha interrumpido su proceso de madurez en la mente de Cristo, este es susceptible de ser arrastrado por cualquier viento de doctrina que pueda venir ahora o el día de mañana. A todo le dice amén, todo lo acepta, es como una escoba en cuanto a doctrina se refiere. Ahora prestemos atención. Cuando hablamos de identificar, solo a partir del limpio entendimiento, yo puedo identificar lo que es doctrina y lo que no es. Y estoy en la capacidad de separar lo que es un dogma humano a lo que realmente es la palabra del Señor. Y entonces, al mismo tiempo, soy capaz de seguir lo que la palabra del Señor indica. Eso es tener el limpio entendimiento. Y por último, en cuanto al limpio entendimiento, es para examinar mi vida. Mire, yo no puedo estar preocupado por la vida de los hermanos más de lo que me preocupo por mí mismo. Eso no combina. No me puedo convertir en policía de los hermanos si no cuido mi vida personal. Soy incapaz de hacerlo. La palabra, cuando Pablo le dice a Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo. La prioridad somos nosotros mismos cuando nos colocamos a la luz de la palabra del Señor. Ahora, si nos damos cuenta, algo pasa aquí. Viene la advertencia de Pedro y dice, sabiendo esto, es decir, el engaño. Él dice que el engaño se manifiesta especialmente de tres maneras. La primera manera es a través de los burladores, es decir, de aquellos que andan en sus propias concupiscencias. Amados hermanos, la palabra del Señor nos advierte. Vamos a ir a la segunda carta a Timoteo y vamos a leer esta advertencia muy importante, capítulo 4. Y versículo 1. Leamos. Segunda carta a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Esta es una advertencia similar. Vendrá tiempo, el momento de la apostasía en el grado más extremo, el momento en el cual la misma palabra advierte que no sufrirán la sana doctrina. La pregunta es, ¿qué es sufrir la sana doctrina? Cuando estamos pasando por problemas que son consecuencia de nuestras propias decisiones, no estamos sufriendo por la sana doctrina. No. Cuando usted esté viviendo consecuencias de lo que sembró un día, no diga que está sufriendo por Cristo. Está sufriendo por usted mismo. Cuando la palabra del Señor dice, no sufrirán la sana doctrina, está diciendo que aquellos
que sabiendo la doctrina tal cual es, habiendo absorbido la doctrina, habiéndose fundado en la doctrina y habiendo estado en la disposición de obedecer la doctrina, este marcará la diferencia en un mundo que cada día más se hunde en el engaño, y entonces este sufrirá en carne propia por practicar la sana doctrina. La sana doctrina versus mandamiento de hombre. Tenga cuidado cuando está ante un mandamiento de hombre y usted le llama sana doctrina. Usted no le llame sana doctrina a todo. No. Cuando usted hable de sana doctrina, debe saber realmente a qué se está refiriendo. Cuando usted diga que alguien está fuera de la doctrina, usted lea el texto bíblico que compruebe que eso es así. Si no solamente es una manera de repetir las cosas. Hay cosas que realmente hay acuerdos locales, pero los acuerdos locales están, vamos a decirle que son simplemente anexos de la sana doctrina que está en la palabra de Dios. La sana doctrina no me enferma. La sana doctrina, porque su nombre lo dice, es la instrucción saludable. Es lo que me hace nutrir, es lo que me hace crecer, es lo que me hace permanecer. La sana palabra de Dios es que realmente me alimenta y me prepara para los tiempos difíciles. Ahora, la misma palabra del Señor, como dice Pedro, y le advierte también a los hermanos, vendrá tiempo en que vendrán burladores, y también a aquellos que dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Hay una teoría que se le llama la teoría de la uniformidad. La teoría de la uniformidad dice que todas las cosas pertenecen a un ciclo, y ese ciclo se repite continuamente, y así continuamente se andará repitiendo. Lo que la palabra del Señor dice es que los que se levantarán en los tiempos finales le dirán a aquellos que realmente no hay razón para creer, porque todo sigue igual. Y por último dice, a aquellos que ignoran voluntariamente. Amados hermanos, ignorar la palabra de Dios es muy peligroso para la vida del creyente que quiere ahora mismo subsistir de manera espiritual. El deseo del Señor es que no ignoremos las verdades bíblicas que se nos han enseñado. Mire este pensamiento. Primera carta a los Tesalonicenses. Esto es importante. Dice la palabra del Señor, capítulo 4. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Esta es una advertencia que da la palabra del Señor. Y vamos a leer el versículo 13. Mire qué es lo que dice aquí. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. ¿Ya se fijó? Los hermanos de la iglesia en Tesalónica para ese tiempo, ellos estaban pasando por alto. Ellos no habían recibido el conocimiento de lo que pasaba con aquellos que partían y se entristecían y no sabían realmente cómo responderse a este misterio. Pablo le dice, hermanos, no quiero que ignoréis. Aquel que sabe la verdad bíblica se aferra a la promesa del Señor, hace de la promesa del Señor
parte de su vida diaria, así que sabe que hay una razón para su esperanza. Mire, primera carta de los Corintios, capítulo 10. Esta expresión es muy importante. Versículo 1 dice: porque no quiero, hermanos, y vuelvo a decir, ¿qué dice ahí? Que ignoréis. Este es un buen punto. Y luego el apóstol Pablo aborda el tema de la vida de Israel en el desierto. Veamos más adelante, capítulo 12, que dice ahí, de esta primera carta a los Corintios: no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Ya se dijo? Esta es la razón, no hay otra razón. El despertar del limpio entendimiento me conduce a saber que mi fe, la fe que ahora tengo, no es una fe ciega, no es una fe sin sentido, es una fe que se funda en el Señor y en sus promesas. Cuando canto, la promesa del Señor mía son, es porque las sé, y sé cuáles son ellas, y sé lo que el Señor me ha dejado. Así que hay una advertencia importante aquí: estos ignoran voluntariamente. Y luego Pedro agrega dos hechos importantes del tiempo antiguo. Aquellos que ignoran voluntariamente pasan por alto, en primer lugar, la magnífica obra de la creación que Dios hizo en el principio. Ver la creación es ver el eterno poder y la deidad de Dios. Solo con el hecho mismo de contemplar las cosas que Dios ha creado es suficiente para darnos cuenta que hay una mente maestra y un diseño perfecto en todo ello. ¿Y qué tal si hablamos acerca del diluvio? El gran cataclismo universal que llenó de agua toda la tierra. Eso también es suficiente para darse cuenta que Dios es de eterno poder y que las cosas que pasaron en la antigüedad ahora mismo constituyen una gran enseñanza para la vida del creyente también. Ahora leamos la palabra del Señor aquí en el versículo 7. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice aquí: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí hay un asunto importante. ¿Qué es lo que quiere el Señor enseñarnos? Los cielos y la tierra que ahora existen están guardados para el fuego. En la antigüedad fue por agua, en el futuro será por fuego. El juicio de Dios. El hombre no puede ignorar que Dios ha anticipado que un día juzgará al mundo con justicia. El juicio de Dios es una doctrina en la palabra. Es una verdad irrefutable. Todos absolutamente hemos de dar cuenta, cada uno en su orden. En el Antiguo Testamento el juicio de Dios, del juicio de Dios se habló. En el Nuevo Testamento hay un orden, cada juicio en su tiempo, cada grupo en su momento también, pero todos pasados por la justicia de Dios. Y ahora mismo dice la palabra de Dios: todo está guardado para ser consumido por el fuego. Hermanos, esto llama mucho la atención. Si todo lo que hoy vemos un día dejará de existir, ¿cuál es el propósito de Dios para decirle a su iglesia que un día lo que hoy tiene a la vista dejará de existir? Es para que nosotros también no olvidemos nuestra condición de peregrinos. Y no olvidemos también que nuestro pensamiento es hacia dónde vamos y no que vamos a radicar eternamente acá.
como decía Pablo a los Corintios, varones hermanos, ustedes no estén siguiendo, no le estén poniendo el corazón a las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En las cosas que se ven o las que no se ven? ¿Qué es lo que realmente estamos esperando? ¿A qué le damos más valor el día de hoy? ¿Qué ocupa nuestro tiempo, nuestras energías, nuestros talentos? ¿En qué se está concentrado nuestros sentimientos? Porque a lo que hoy mismo le demos más valor es lo que realmente ahora mismo estamos amando más. Estamos amando más a Dios o a las cosas temporales de esta vida. ¿A qué le damos más importancia? ¿Qué ocupa el primer lugar en la agenda de nuestra vida? ¿A qué le estamos dando hoy mismo prioridad? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Hacia qué estoy corriendo? ¿A lo que se ve o a lo que no se ve? Esto es muy importante. Por eso el mismo Pedro dice en la primera carta, hay algo importante aquí, capítulo 2 y versículo 11. Leamos rápidamente. Amados, dice acá, primera carta de Pedro 2:11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahí está. No podemos olvidar la condición. No podemos olvidar quiénes somos. El creyente nunca debe perder de vista su identidad. ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde voy? El creyente es un hombre con identidad propia, que está en un camino y que también va hacia un destino. Es la misma palabra del Señor que nos exhorta. Si pues habéis resucitado juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba. Es la misma palabra que nos llama la atención a darle el valor que corresponde hoy mismo a lo terrenal y no olvidar nuestra verdadera condición, nuestra verdadera ciudadanía, quién soy, de quién soy y a dónde voy. Y mire este versículo que es el 8, dice aquí: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué día es hoy, hermanos? Para nosotros, ¿qué día es hoy? Para nosotros el día viernes. El Señor no está preocupado por eso. Ante los ojos eternos del Señor, ante el Señor poderoso, todo es un presente. Todo es un presente. Nosotros hablamos de una eternidad pasada y también hablamos de una eternidad futura. Para Dios todo es un presente. Él es atemporal. ¿Qué quiere decir atemporal? Que para Él, a Él no se le aplica los días, el crono nuestro, el tiempo nuestro, no. Y por eso cuando estamos pasando por un tiempo difícil y nosotros creemos que realmente es demasiado, el Señor tiene control de todas las cosas. El Señor nunca pierde el control. Estaba pensando en qué es lo que no se le aplica al Señor, qué es lo que nunca va a pasar con el Señor. Y me pongo a pensar, el Señor no se precipita, el Señor no se adelanta. ¿Y nosotros? Esa es otra historia. El Señor no se deja chantajear. ¿Y nosotros? Mire, el Señor no miente.
El Señor no es olvidadizo. Usted no puede decirle al Señor, Señor, te recuerdo ahora mismo tal cosa. Él no tiene problema de memoria. Nosotros sí. Y serios. Ese es el Señor, al Dios vivo y verdadero. Yo no lo puedo empequeñecer. Al Dios vivo y verdadero no lo puedo situar como un humano así como yo. No, Él es todopoderoso. Él es un Dios cuya ciencia infinita. La presencia de Dios es tan amplia que Él sabe lo que va a suceder. Nosotros nos vamos, movemos, nos angustiamos. El Señor todo lo tiene bajo control. Ese es su Dios. Ese es mi Dios. Y dice que para Él un año, dice un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y luego agrega el versículo 9, el Señor no retarda su promesa. No. Y luego también la idea unida, no retarda su promesa, es como algunos la tienen por tardanza. ¿Quiénes la tienen por tardanza? ¿Usted? No, hermanos. ¿De quién está hablando? De los burladores, ya hablamos. De los que se burlan, de los que ponen en duda, porque poner en duda la palabra de Dios es un ejercicio que está desde el Génesis mismo, y el primero que puso en duda la palabra de Dios fue Satanás. ¿Con que Dios os ha dicho? Allí introduce la duda para ver si aquellos muerden el anzuelo, como efectivamente sucedió. Amado hermano, la palabra de Dios que está escrita es la palabra que se va a cumplir. Todo lo que yo le pueda decir de extra no vale la pena. Eso es especulación, eso es agregarle. La palabra ha sido revelada. Dios va a cumplirlo. Él no retarda su promesa. La paciencia de Dios, la gracia de Dios que vemos ahora mismo extendida, es porque tiene un propósito: el arrepentimiento del inconverso. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a dejar acá este pensamiento. Vamos a dejar acá. Qué grandioso es nuestro. Qué bendición tener las promesas ahora mismo del Señor. Tengámoslo presente. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén.